hemos recibido al abogado penalista Julio Rodríguez, de quien queremos saber algo. ¿Por qué se ha mantenido bajo reserva el acuerdo de colaboración entre Odebrecht y el Ministerio Público, ahora que lo conocemos y que lo hemos podido leer parcialmente, son más de 1000 páginas, entendemos menos aún por qué es que se ha querido mantener esto bajo 7 sellos? Señor Rodríguez, ¿cuál es su interpretación de esta actitud de la Fiscalía? Muy buenos días, Amos. Un placer estar con ustedes. ¿Qué tal, doctor? Al igual que usted, sorprendido absolutamente porque incluso la misma decisión del juez establece que ya tiene que hacerse público, porque ya tiene condición de decisión inimpugnable. Y eso sorprende, porque no hay nada de lo que por lo menos se verifica el día de hoy que merezca estar en secreto. Ojo, diferenciemos secreto de reserva. Esto ha estado en secreto. Y el Código Procesal Penal establece pero muy puntuales excepciones para el secreto, que es distinto a la reserva. Los procedimientos en trámite son reservados. Usted, por ejemplo, como periodista, no puede ir y recibir información de la autoridad de un proceso en giro. Está reservado. Pero todas las partes tienen que conocerlo, porque no es secreto. Esto está bajo, ¿no?, un secreto absolutamente ilegal. Perdón, doctor. Razón por la cual el TC lo ha abierto. Perdón, doctor. Entonces, ¿cuándo se tuvo que hacer público este acuerdo? Porque el acuerdo a nivel judicial fue reconocido, diríamos así, en el 2019. ¿En ese momento debió hacerse público? Correcto. Ese es el momento en que debe hacerse público. Una vez que el acuerdo ha sido aprobado, homologado por el órgano de justicia y no existe nada pendiente, no hay nada que las partes estén reclamando respecto al acuerdo, es decir, ya es cosa juzgada, tendría que haber hecho público. Es cosa juzgada el acuerdo, pero en el acuerdo hay numerosas informaciones sobre procedimientos judiciales en curso o que ni siquiera se habían iniciado. Ahí se afirma dinero recibido por el expresidente Alan García, dinero que habría llegado de una manera u otra al expresidente Kuczynski, Toledo no se diga, etcétera. Entonces, si eso está todavía siendo juzgado, uno puede comprender que mientras que la justicia no lo haya visto, haya que manejar eso con reserva, no digo secreto. Así es, por eso con reserva, pero acá se ha manejado con secreto. Y esto es evidentemente ilícito. Secreto para el público, no para las partes. Para todos. ¿Para las partes también? También las partes que han sido involucradas por el acuerdo no han tenido conocimiento de él. Las personas que han sido procesadas en virtud de este acuerdo no les han permitido acceder al contenido, con lo cual se constituye claramente una restricción al derecho de defensa. Yo tengo que conocer todo respecto a lo cual se me imputa y defenderme de ello. ¿Esa información se mantiene en reserva? Sí. El que vulnera la reserva tiene consecuencias también, pero no en secreto porque no me puedo defender de lo que no conozco. Perdón, doctor, en el acuerdo también de lo que hemos leído se habla de una figura de colaboración progresiva. No sé si ese es el término correcto, usted me corregirá, pero ¿eso se puede plantear en un acuerdo como este o es algo ilícito también? A ver, Carlos, la pregunta es extraordinaria porque permite establecer que eso es abiertamente ilegal. No solo porque el término como tal no existe en la norma procesal penal, sino porque adicionalmente la forma en que se concibe es absolutamente nefasta. Es decir, si te enteras algo adicionalmente, ya pues, yo te contaré, ¿no? Pero de eso que te enteras adicionalmente, no te voy a reparar más. Es decir, que ya esa reparación que te he colocado en este acuerdo cubre todo lo que se conoce y lo que esté por conocerse. Eso es abiertamente ilegal, porque los daños pueden ser incluso mayores. Como ya uno puede comenzar a detallar la cantidad de dañosidad que esto ha generado. Por ejemplo, a ver, denos algunos datos. Miren, hay casos que la gente no conoce, pero que son casos trascendentales. Hay una persona que menciona en el acuerdo al que lo conocen como alias Cisco. Este era el funcionario encargado en la banca privada de Andorra de abrir todas las cuentas por orden de Odebrecht. Y después esta persona se mudó de Andorra y pasó a Uruguay. Y de Uruguay, bajo otra banca privada, comenzó a volver a convocar a todas las personas que habían recibido dinero de Odebrecht para abrirles cuentas. Ese caso tendría que haber sido profundizado porque esa persona tiene el detalle de todo el dinero que se movió, de todas las personas involucradas. Ese Cisco no ha sido objeto de juicio y que queríamos conocer su opinión sobre las cosas que uno descubre leyendo más de 1000 páginas del acuerdo de colaboración entre la empresa Odebrecht y el Ministerio Público, acuerdo firmado en el año 19 y que ha sido publicado 5 años después con motivo de una orden dada por el Tribunal Constitucional. ¿Qué se ha descubierto sobre aspectos procesales y qué se ha descubierto sobre el contenido criminal de lo que esas 1057 páginas contienen?
A ver, lo primero que se descubre es algo que sorprende muchísimo, porque el acuerdo lo que acaba involucrando son 4 grandes proyectos y nada más que esos 4. Los otros 13 proyectos que se mencionan en el acuerdo no son objeto ni de procedimiento, ¿no?, ni de ninguna reparación. Eso es lo que sorprende. Los 4 grandes... Eso ya lo sabíamos, porque la reparación se había calculado en base a 4 proyectos, ¿no? Sí, claro, pero los otros 13... Por la Procuraduría, ¿no? Así es, pero los otros 13 proyectos que comienzan a aparecer, entre comillas, después de que negocian, significan más daño al Estado. Sin embargo, ese daño generado al Estado... Pero no están cubiertos por este acuerdo. No están cubiertos. Lo que significa que se puede... No, pero dice el acuerdo que esos daños adicionales están abarcados por lo ya pactado. La suma pactada es de 600 y pico millones. 610 millones. Así es. Así es. Y todos los casos que son conocidos, supuestamente, que no abarcan los 4 proyectos, ya no van a ser valorados en términos económicos para aumentar la cifra de reparación. Y estamos hablando de casos importantes, gasoducto, el mismo caso de PPK, el de Susana Villarán, el Club de la Construcción. Es decir, hay una serie de casos que son casos que se aceptan en el acuerdo, pero sin embargo no son contabilizados en términos de reparación para el Estado. Hubo reparación respecto de 4 casos, ¿no? Correcto. ¿Puede usted decirnos cuáles son esos 4 Interoceánica del Sur, que corresponde a qué tramos 2 y 3. ¿Y qué responsables políticos están implicados en ese? Estamos hablando ahí de Toledo. Hablamos de línea 1 Metro de Lima, tramos 1 y 2. Eso estamos hablando García y una parte de la responsabilidad que le tocó a Humala. Costa Verde, que son el gobierno regional, Costa Verde, Lima, Callao. Y Félix Moreno, ¿no? Así es, correcto. Y la vía de evitamiento del Cusco, ¿no? Con el gobernador Tito, de la época. Así es, Tito Curio. De acuerdo. Ahora, ¿revelaciones sobre otras personalidades hay? Bueno, hay una serie de detalles en el acuerdo que simplemente mencionan a personas y sus roles en la realización de toda esta trama. Y sin embargo, después cuando uno revise el acuerdo, no existe respecto de estas personas ningún tipo de sanción y evidentemente tampoco proceso alguno. Y eso sí sorprende porque estamos hablando de actos criminales que necesariamente tendrían que haber sido objeto de una decisión de fondo o, en su defecto, de un acuerdo detallado respecto a ellos y cuál fue su aporte y cuál es la reparación que ofrecen respecto al acto criminal. Acá simplemente se dice, estos actos también están incluidos en el acuerdo, no hay reparación, no hay consecuencias jurídico-penales. Esto es gravísimo, ¿no? Doctor, ¿cuál es el sustento que se presenta en el acuerdo? ¿Quién hace el sustento para solamente incluir estos 4 casos y no el resto de casos? La Fiscalía. La Fiscalía. El juez homologa. Hay que recordar que se pierde una perspectiva muy importante respecto al rol del juzgador en este caso. ¿A qué me refiero? Quien tiene el detalle de todo lo que sucede, quien negocia, entre comillas, supuestamente, largas horas, estableciendo y afinando el contenido del acuerdo, es delator con fiscalía. Una vez que los dos tienen la aprobación recíproca de las condiciones del acuerdo, ¿no?, y con la corroboración con toda la información, van al juez para la homologación. El juez antes no ha conocido nada. Yo le preguntaba, o sea, la Fiscalía hace el sustento, pero ¿cuál es ese sustento? O sea, ¿por qué se decide, según la Fiscalía, solamente incluir estos casos y no los restantes? Y el sustento que establece ahí es un sustento absolutamente vacío. Dan vueltas respecto a que dice, estos acuerdos son los más importantes, estos hechos son los más importantes, son transversales a varios gobiernos. Comienzan a dar una explicación, pero al final no dicen cuál es la motivación, primero normativa. ¿Cuál es la norma que me permite solo abarcar esos 4 supuestos, descartar 13 con personas que no intervienen en ese acuerdo y darles beneficios? Acá hay una explicación, permítame, de la procuradora Silvana Carrión, del caso Lavallato. Se firma con estos 4 proyectos porque en esa fecha, 15 de febrero de 2019, eran los que tenían la carga probatoria más avanzada y sólida. Y acá justamente consignan este concepto de cauce de progresividad. Claro, de que usted nos hablaba, para que la empresa pueda seguir entregando información. Claro, lo que sucede es que yo no puedo fijar un acuerdo solamente con los que conozco en ese momento y no con los que están después. Y que los que están después se vean beneficiados con un acuerdo en donde no han intervenido. Eso es abiertamente ilegal. Esa famosa cláusula de progresividad no está prevista en el Código Procesal Penal.
Y definitivamente Pero parece de sentido común, ¿no? no No del... existe el concepto, pero es obvio que si el 15 de febrero yo sé estas cosas, pero me temo que pueden aparecer otras, anuncio que eso va a poder ser incorporado también. A ver, Por eso es que es progresivo. Don Fernando, el delator tiene que contar todo, no puede omitir. El delator tiene que abrir Sí, todo. eso es cierto. Pero no- si el delator omite información, evidentemente está mintiendo. Y por lo tanto no debería... Pero si el delator dice, yo no sé eso, pero sí tal persona, colega mío, bueno, Entonces convóquese. hay que convocarlo. En el pues. futuro, pues por eso es No, pero- progresivo. no, que no Por eso puede ser... la progresividad parece razonable. Es que no puede ser en el futuro, tiene que ser inmediatamente. Y lo más grave, ya, asumamos que la información no era manejada, a pesar de que Odebrecht tenía una división de operaciones estructuradas donde tenía todo ordenado. Ya, asumamos que no sabían todo hipotéticamente. ¿Qué? ¿A los que incorporó después les perdona la reparación? Ahora, eso es siempre gravísimo. Siempre se dijo que un acuerdo de ese tipo suponía concesiones, la más notoria de las cuales fue la venta de la hidroeléctrica que Odebrecht poseía en Huánuco. Y eso era algo público. Muy bien, se les permitió vender y creo que ganó más de $1.000 millones con esa venta. Pero el beneficio, que es la contrapartida, es revelaciones importantes, incluidos sobre presidentes de la República, con las que no se contaba hasta ahora. Eso usted tiene que ponerlo junto al dinero. No se trata de dinero solamente, sino de la verdad. Y la verdad era esquiva, antes de que estos señores, a partir de ese acuerdo, declararan. Y la verdad sigue siendo esquiva, don Fernando, porque hay una serie de hechos que en el acuerdo ni siquiera se mencionan. Por ejemplo, Les he mencionado, por ejemplo, el caso de un funcionario de la banca privada de Andorra, que tenía información detalladísima de todo lo que ahí sucedía. No ha brindado más data. ¿cuántas cuentas se abrieron en Andorra? En beneficio de peruanos corruptos, quiero decir. Sí, en su momento yo recuerdo que eran no menos de 50 cuentas. 50 cuentas No de menos de peruanos 50. que han recibido dinero en esa cuenta de Andorra de Odebrecht. Así es, no menos de 50. Y eso ha sido hecho por un funcionario que tengo entendido se mudó después a Uruguay, Correcto. que resulta un país importante en estas circunstancias. Así, además. Ya, además. ¿Y por qué ese señor no ha sido objeto de una investigación? Buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué no? Porque no ha sido objeto de un acuerdo en todo caso. ¿No? Delato y recibo un beneficio. Nada. Aparece con el nombre de Cisco. Así es. Pero Ese era su su nombre alias. real dice que es Pérez Jiménez. Correcto. Que es Correcto. el nombre de un antiguo dictador, me parece, Pérez Jiménez, ¿no? Sí. Venezolano, me parece. Pero mire usted lo adicional que es trascendental. Un acuerdo significa zanjar toda disputa. Este acuerdo dice 0 respecto a arbitrajes. Razón por la cual después, con lo que yo pacté, me presentan arbitrajes para cuestionar todo. Y adicionalmente, el día de hoy, porque si ponemos en una balanza lo que usted dice, ya, quiero saber la verdad, supongo que toda es lo que tenemos que pedir, Toda, sí. pero no tenemos... Sobre todo las cuentas de Andorra. Pero no tenemos toda. Pero adicionalmente, las pruebas que supuestamente eran básicas para el acuerdo, los famosos dispositivos en donde se ocultaba la información, ¿no? Mawedey Drowsis, no pueden los ser... codinombres famosos. No pueden Se ser... habló de más de 100 personas Así es. que estaban implicadas en corrupción con Odebrecht, cuyos nombres sabríamos. Eso se nos prometió. Nunca vamos a saberlo, porque se entendió que eso es prueba ilícita. Mire usted, don Fernando. En el Brasil. Sí. Y no podemos utilizarlo. 2. Bueno, pero ¿por qué no podemos usar Porque- nuestra justicia? pero porque- Muchas cosas que los brasileños, bajo la pero- inspiración de Lula, decidieron no avanzar, y nosotros sí. Pero es prueba ilícita y ellos no van a corroborar esa prueba. ¿Quién tiene que corroborar esa información? El que me la remite. Si el que me la remite me dice no voy a dar nada porque es ilegal, ya no tengo la prueba. Nadie la está utilizando en los juicios ya. Doctor, Los colaboradores tendrían que venir y declarar. Ya no van a venir a declarar. doctor, una pregunta. Me estoy quedando sin lo más importante de la colaboración. Mis delatores ya no delatan, su información ya no me sirve. Tengo un acuerdo que ya no es beneficioso ni para la verdad ni para el Estado. Doctor, usted habla de ilegalidades en el contrato, de hechos ilícitos. ¿Los que firmaron este acuerdo podrían ser pasibles de denuncia? Bueno, evidentemente. Y creo yo que ya han sido denunciados. Ya han sido presentadas primeras denuncias por prevaricato y por encubrimiento. Supongo que no serán las únicas. Y entonces, en concreto, doctor, este convenio, ¿usted lo considera lesivo para el país? Sí, definitivamente. No solo en términos económicos, sino en lo que decía don Fernando. No me han dado toda la verdad, que es lo que a cada peruano le interesa. ¿Usted le reconoce algo bueno o las 1057 páginas son todas malas? Yo no reconozco nada bueno si el resultado final es negativo. Muy bien.
Lo hemos escuchado, entonces comprendemos su punto de vista. Vamos a tratar de interrogar a otras personalidades para que nos digan qué piensan sobre las afirmaciones que ha hecho usted. Uno, ha puesto en cuestión el concepto de progresividad. En segundo lugar, dice que se ha omitido toda investigación a ciertas personalidades, como sobre todo el banquero de Andorra, que luego terminó siendo banquero en Montevideo, y que habría abierto más de 50 cuentas a personalidades del Perú implicadas en casos de corrupción con Odebrecht. Y también se ha hecho reproches respecto de haber limitado a 4 casos y no a otros casos igualmente importantes. Muchas gracias, señor Julio Rodríguez, por su presencia acá. Recuerden que es un penalista que ha seguido esto de cerca desde el primer momento, porque ha sido abogado de algunas de las partes en algún momento. No sé si lo sigue haciendo. Muchas gracias. A usted las gracias. Muy buenos días y felices fiestas para todos y sus oyentes. Igualmente, doctor. Gracias, muy amable. Son las 9:20, vamos a una pausa, escuchamos a los anunciantes de RPP y retomamos a Presión de Noticias.